Bueno, paz y bendición a todos mis amados hermanos y mis amadas hermanas, mis amados amigos y mis amadas amigas de aquí, de allá y de más allá. Yo soy su hermano y amigo, el pastor Hugo Gil, de los Ministerios Cristianos Camino, Verdad y Vida, Cabevi, un espacio de amor en la ciudad. Y este es su programa a través de la Biblia. Un espacio donde procuramos escudriñar las escrituras para extraer de ella los principios de vida y los principios de fe que son fundamentales para nosotros vivir en esta tierra de una manera próspera y bendecida, tal cual es el plan y el propósito de Dios para con toda la humanidad en general y para con cada uno de nosotros en particular, mientras nos preparamos de día en día para la gloriosa e inminente venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra, a establecer un reino de 1000 años, y nosotros reinaremos con Él en un mundo de paz, de armonía, de gozo, de prosperidad. Como dice la palabra en Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bendito el nombre del Señor. Bueno, saludo, paz y bendición a toda mi gente amada, gente linda. Hoy es miércoles, hoy es 10 de marzo, año 2021. Saludo y bendigo a mi hermana Iliana Bueno, paz y bendición amada. La gracia y el favor del Señor contigo siempre. Aurelia Mencía Polanco, paz y bendición para tu vida. Qué bueno que están ahí y recibo también esas salutaciones y me lleno de alegría y de gozo con verle, ¿verdad? Siempre por ahí presente. Elena Tranquilino Heira, paz y bendición, Elena. Qué bueno que estás ahí, ya que te extrañamos ayer, no te pudimos ver. Qué bueno, y esperamos que todo esté bajo control, que la gracia y el favor del Dios Altísimo esté siempre sobre ti, que la gracia llueva sobre tu vida y sobre tu casa y sobre tu familia. La pastora Belisa Gil, mi amada esposa, paz y bendición, amada. Qué bueno, como cada día verte ahí conectadita. Que la gracia y el favor de nuestro Dios estén siempre, siempre contigo. Julia de la Cruz también nos bendice con su presencia en esta plataforma. Qué bueno, Julia. Deseamos que la lluvia de bendición de nuestro Dios sea derramada continuamente sobre tu vida y sobre tu familia. Bendito el nombre del Señor. Como siempre, es un motivo de alegría, de verdad, de satisfacción, el poder estar conectadito, el poder estar, verdad, unidos en esta plataforma a través de Facebook Live. Bendito el nombre del Señor, para escudriñar las Escrituras, para obedecer a ese mandamiento, ¿verdad? Ese mandato que el Señor nos ha dicho, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Así que no es, ¿verdad?, una opción, sino es un mandato. Y entonces debemos continuamente estar escudriñando, estudiando, analizando, examinando las escrituras, es decir, la Biblia, la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que la vida que ella contiene siga manando sobre nosotros en forma de conocimiento, de revelación, de guianza, ¿verdad? Y de cobertura, porque la palabra de Dios bendice, está cargada de bendiciones para cada uno de nosotros. Saludamos también a Gracielita, Graciela Yángel, paz y bendición amada, que la gracia y el favor de nuestro Dios esté también contigo ahora y siempre. Dice que no se escucha. Me dice Aurelia Mencía Polanco que no se escucha. No me digas. No me lo digas. Buenas noches. Mal sonido en esta plataforma.
Qué cosa, ¿eh? Qué cosa. Bueno, en realidad yo he cambiado el, ¿verdad? El aparato con la que transmito siempre acá y he usado otra tableta para ver si, bueno, aquí siempre el sonido salía bien. Eso quiere decir que la tabletita esta pequeña que usaba para transmitir acá en esta plataforma da más la talla que esta Apple, esta tableta Apple, ¿verdad? Tablet Apple de mucha, qué sé yo. Pero nos costará cambiar, ¿verdad? Y volver de nuevo a esta plataforma. Me imagino que los que están por ahí conectaditos con Hugo Gil, pues no tienen problema con el sonido. Y ahora me no sé, me lleno de preguntas porque entonces no es que era a la aplicación de la pastora, parece que, no, ahora estoy confundido porque cuando, cuando uso esa plataforma, aquella, ¿ves? Cuando uso esta tableta, la pequeñita, que es un Alcatel, ¿verdad? Esta es la que uso para transmitir en Rafael Almonte y nunca me dieron queja. Pero hoy dije, no voy a usar la plataforma de la pastora, no voy a transmitir a través de la cuenta de Facebook de la pastora para no estar con el problema del sonido. Tampoco voy a transmitir en YouTube Live para no tener el problema del sonido. Entonces estoy grabando para YouTube para subir el programa después que terminemos acá. Pero entonces ya veo que me persigue este problema del sonido en esta plataforma. O sea que al parecer no se trata de la aplicación del Apple, de la app de Facebook, sino del device, ¿verdad? Del aparato. Bueno, téngame paciencia a ver qué hacemos. Si no, ya ustedes saben que tenemos la cuenta de Hugo Gil. Estamos transmitiendo en Facebook nada más a través de Hugo Gil y de Hugo Almonte. Hugo Almonte. Tengo tres cuentas, entonces a veces me confundo cuál es. Pero bueno, seguimos hacia adelante. Amén. Perdónenme por lo del sonido. Vamos a ver si recuperamos de otra forma. Ya será mañana porque no quiero ahora interrumpir para tratar de arreglar esto. Así que si le sigue el problema, pues le invito entonces a que vayamos, si son amigos míos en Hugo Gil, en Facebook Hugo Gil, pues se trasladen a Hugo Gil. Mañana voy a tratar de probar para que funcione mejor, ¿ok? Bueno, vamos a hacer nuestra oración y vamos entonces a la palabra del Señor. En el día de hoy vamos a concentrarnos en la parte que nos corresponde del Evangelio según San Mateo, ya que tenemos 2 días que no tratamos esa parte. Entonces nos vamos a concentrar en el Evangelio según San Mateo, ¿ok? Padre amado, te damos gracias, te bendecimos en este día. Elevamos a ti nuestro corazón, nuestro espíritu, Señor, para darte gracias y para también pedirte, Señor, que estés con nosotros a través de tu Santo Espíritu para que nos guíe a toda verdad. Queremos, Señor, cada día aprender más y más de ti a través de tu palabra y también aprender qué son las cosas que a ti te agradan, que nosotros hagamos, Señor, tal y como lo revelas en tu palabra. Señor, ayúdanos a seguir hacia adelante y a confiar cada día plenamente en ti, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti por siempre y para siempre. Amén y amén. Bueno, entonces vamos a continuar en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 26, y vámonos al versículo 14. Vamos a tratar varios pasajes, ¿verdad?, de este capítulo 26 en el Evangelio según San Mateo. Como siempre les recomiendo, si usted tiene su Biblia ahí a mano, en papel, ¿verdad?, en un libro, trate de tenerla abierta y trate también de subrayar, de tomar anotaciones, porque
El tipo de estudio que nosotros hacemos es este de escudriñar palabra por palabra, verso por verso, ¿verdad? Oración por oración, pasaje por pasaje, estudiando todo el contexto, ¿verdad? El contexto histórico, el contexto bíblico y el contexto social. Y también vincular eso con nuestra realidad actual. Esa es la dinámica y la forma como yo entiendo que es la forma más efectiva de poder estudiar la palabra de una manera actualizada, no de una forma libresca, de una manera intelectual nada más, sino de una manera práctica, simple, donde analizamos el lenguaje, analizamos ¿verdad? Los elementos narrativos, los personajes, el ambiente, los hechos, y entonces hacemos, ¿verdad? Como ese encuentro con la situación real de la palabra, y así, creo yo, podemos entender mejor y podemos prepararnos para asimilar mejor todo el contenido en nuestras vidas. Amén. Así que esa es la dinámica, esa es la forma. Por eso hay que hacerlo en forma como de estudiante, tener algo para subrayar, lo que sea, un lápiz, un lapicero para tomar ahí notitas, ¿verdad? Algunos de ustedes quizás tengan una libreta o algo donde toma sus apuntes ahí rapidito. Otros quizás en el mismo margen de la Biblia lo pueden hacer para que ese papelito no se le pierda por ahí, sino usted conservarlo, el dato, ahí mismo en la palabra, ¿ok? No es una ofensa, como muchos puedan creer, ¿verdad? No es una ofensa a Dios que usted subraye, que usted haga un highlight o que destaque o que escriba notitas al margen. No, no es una ofensa a Dios, ¿ok? De hecho, eh, algo que quizá muchos no entienden, no de ustedes, porque ya ustedes lo entienden, que han estado conmigo todo este tiempo, pero muchas personas que qué sé yo, que se aproximan a la Biblia como con una actitud religiosa, entonces consideran que el libro, el libro es sagrado. Y déjeme decirle una cosa, este libro, el libro en sí, es papel y tinta como cualquier otro libro, papel y tinta como cualquier otro libro. La virtud no está en el libro en sí, no está en el material, en la cosa material, está en la palabra revelada, en el rema. O sea, esa palabra cuando nosotros la asimilamos y el Espíritu Santo nos guía a la verdad, nos revela la verdad, ahí es donde está lo sagrado, lo divino y ¿verdad? Lo que hay que tomar en cuenta. Es decir, que la Biblia se rompa, que se caiga, que se moje, no es un asunto más para allá y más para acá. Lo sagrado no está en el material, ¿verdad? En el papel, en la cubierta, en las páginas. Lo sagrado está en la palabra, pero la palabra revelada, no en el escrito acá, sino en lo revelado. Por eso que la misma Biblia dice que la letra mata, más el espíritu vivifica. O sea, la Biblia, estas palabras que han sido escritas ahí, cargan, portan espíritu, portan rema, revelación. Y esa revelación no está en la letra en sí, sino está en el vínculo que nosotros establecemos con Dios a través del Espíritu Santo, que en el momento en que leemos esa línea, que cualquier persona que entiende español lo puede leer, no hay ningún problema, no tiene que ser creyente para leer la Biblia. Y lo puede leer, si entiende español, puede leer que aquí dice tal cual cosa. Ahora, el asunto no está en leerlo o en poderlo leer, el asunto está en penetrar en el espíritu de la letra. Y eso solamente lo puede hacer un creyente, ¿verdad? Un creyente genuino, renacido de nuevo. Y si ese creyente le permite al Espíritu Santo que lo guíe y que lo haga. Nada más así puede tenerse acceso al rema, a la revelación de la palabra, ¿ok? En lo más profundo. Es decir, que cualquiera puede leer la Biblia y no recibir nada.
porque la lee, ¿verdad? Como cualquiera puede leer un periódico, cualquiera puede leer una revista o un libro literario cualquiera, y se puede recibir, en cuanto a lo intelectual, se puede recibir, entender que aquí dice Pedro, que estaban en Jerusalén, que comieron tal o cual cosa, eso se puede entender, pero el asunto no está en eso. La palabra no está en eso, en que un fulano llamado Pedro que hizo tal cosa, que no, es que lo que él hizo o dijo tiene una implicación eterna. ¿Cuál es el principio? El principio de vida, el principio de fe, que está ahí latente y que solo le es revelado al que tiene el Espíritu Santo de Dios. No sé si me doy a entender, pero así es como trabaja eso. No está asequible a todo el mundo, sino el que le busca, guiado por el Espíritu Santo. Ángela de la Cruz, paz y bendición. Dicho todo esto, ¿verdad? Vamos entonces a la palabra. En el Evangelio según San Mateo capítulo 26, versículo 14 en adelante. Leemos esta palabra en el nombre del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, declarando que el rema, la revelación, el contenido espiritual eterno plasmado en este pasaje ahora se hace asequible y disponible a cada uno de nosotros en nuestras vidas. Amén. Amén. Dice así entonces la palabra. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. Uno de los 12 quiere decir uno de los 12 discípulos de Jesucristo, ¿verdad? De los escogidos, de los 12 escogidos. Los discípulos de Jesucristo eran muchos, eran más de 500 personas que le seguían, que le oían, que le prestaban atención a lo que él enseñaba, ¿verdad? Y que eran muchos discípulos, pero de esos muchos él había escogido, apartado a 12 para que, dice la palabra, para que estuvieran con él. Primeramente para que estuvieran con él, o sea, que tuvieran comunión con él, que tuvieran relación más cercana con él, y producto de esto, pues también para mandarlos a predicar. La razón por la que él lo escogió, dice, para que estuvieran con él y para mandarlos a predicar. Entonces, entre esos 12 había uno llamado Judas Iscariote. Había dos llamados Judas, ¿ok? Uno era Judas Iscariote y el otro era Judas Tadeo. Generalmente el segundo nombre no era un apellido en sí, porque en ese entonces no se usaban los apellidos. El segundo nombre generalmente era de la ciudad de donde venía o de la región donde venía. Este Judas Iscariote venía de una región llamada Iscariot, así mismo. Por ejemplo, a Pablo se le llamaba Pablo de Tarso. ¿Por qué Pablo de Tarso? Porque él nació en Tarso, la ciudad de Tarso, ¿verdad? Entonces por eso se le conocía como Pablo de Tarso, ¿ok? Y así los nombres de la persona se completaban con la región de donde procedía. Entonces Judas Iscariote era uno de los 12, ¿verdad? Y procedía de Iscariot. Entonces, él dice que fue, ¿verdad? A los principales sacerdotes. Sería interesante saber, ¿por qué fue? ¿Porque Jesús lo envió? ¿Porque los sacerdotes lo invitaron? No. En el versículo 15 dice, ¿a qué fue? Dice en el 15, y les dijo a quién, a los sacerdotes, ¿verdad? A los escribas, a los fariseos, los que estaban ahí en el templo, ¿verdad? Los que eran autoridades religiosas, fue y les dijo lo siguiente, les dijo, ¿qué me querréis dar y yo os lo entregaré? Oiga, qué razón. Oiga, qué motivo de ir donde los sacerdotes. ¿Qué me quieren? ¿Qué me ofrecen? ¿Qué me dan ustedes si yo se lo entrego? Esto es bien chocante, ¿verdad, amados? Bien chocante que uno de los 12, de los escogidos, tenga las agallas, tenga la de ir a los sacerdotes porque sabía que los andaban buscando, ¿verdad? Eso no era un secreto de que los sacerdotes y los escribas y los fariseos los andaban buscando, tratando de atraparlo para juzgarlo, ¿verdad? Y para condenarlo. Eso ya era sabido en todo Jerusalén, en toda Israel, ¿verdad? Entonces los discípulos sabían eso, que a Jesús
procuraban apresarlo para matarlo. Entonces, uno de ellos, Judas Iscariote, se le ocurrió la idea de ir donde los sacerdotes y decir: ¿qué ustedes me dan? ¿Cuánto me ofrecen para que yo se los entregue? ¿Eh? Ahora, ¿por qué Judas hace eso? ¿Por qué hizo eso? Eh, Vamos a ver, entendiendo la vida de Judas, después que llegó a Jesucristo, que llegó ahí al grupo de los discípulos. Judas era el tesorero, el encargado de mantener los fondos, ¿verdad? De lo que llegaba al grupo, al ministerio de Jesús. Porque en el ministerio de Jesús la gente ofrendaba, la gente traía recursos, traían dinero, traían, ¿verdad? Cosas para su sustento, había muchas ofrendas. Entonces, de los 12 había que elegir a uno que se encargara, ¿verdad?, de mantener las cuentas, ¿verdad? Las cuentas claritas, y cuánto hay, cuánto entró, cuánto se gastó, porque ellos tenían que hacer compras, ¿verdad? Principalmente de alimentos. Me imagino que también daban, ¿verdad? Daban dinero a los necesitados, daban, ¿verdad?, ayuda a los necesitados. Y eso lo deducimos porque se acuerdan de cuando hablábamos del perfume, ¿verdad? De alabastro que derramó, que Judas precisamente dijo que esto pudo haberse vendido por mucho dinero y se le pudo ayudar a los pobres, ¿verdad? Entonces Jesús le dijo: a los pobres siempre lo tendrán con ustedes, pero ya ha hecho bien, ¿verdad? Eso indica que parte de la misión de Jesús y el grupo era ayudar a los necesitados, no solamente sanar a los enfermos, libertar a los cautivos, eh, fortalecer a los débiles, darle una palabra y enseñar a los que estaban en ignorancia, sino que también materialmente ayudaban. Eso se entiende. Entonces había muchas personas que tenían alguna posición, y de lo que recibían pues ofrendaban al grupo. De hecho, Judas era el tesorero y tenía la bolsa allí. Y la palabra cuenta que él sustraía, él robaba de la bolsa, del tesoro, robaba dinero, que no era de él, sino que era del grupo, ¿verdad? Era del ministerio. ¿Mm? Entonces ya esto, esto fue casi desde el principio, porque el malamañoso, como decía la abuela de una de mis alumnas allá en Nueva York, malamañosa que es esta. El malamañoso, pues, imagínense, cuando se le da la oportunidad, ay, ay, ay. Entonces él sustraía dinero, ya se conocía, se sabía, ¿verdad?, la fama de él, de que era ladrón. Entonces, naturalmente, aquí Judas acaba de evidenciar su condición delante de los sacerdotes y va y le dice: ¿qué me querréis dar? ¿Qué me querréis dar? Y parece que no había sido establecido un precio, aunque lo andaban buscando, no habían puesto un precio, ¿verdad?, para que alguien lo entregue, porque ellos habían estado reunidos buscando la manera y la forma, pero al parecer no lo habían encontrado, cómo hacerlo. Entonces aquí Judas le facilitó el asunto, porque no hay peor cosa que cuando uno del grupo internamente es el que traiciona. Adriano Gil, mi amado hermano, está por ahí, paz y bendición, amado, y también Evelyn Ureña, y alegría, paz y bendición, amada, la gracia y el favor de nuestro Dios siempre, siempre contigo. Fíjese, lo que más duele es cuando es uno cercano el que se voltea, el que traiciona, uno de los que están ahí, porque el de afuera, pues el de afuera no nos preocupa mucho, porque el de afuera es de afuera, pero cuando es uno que ha estado ahí dentro del grupo, uno en quien se ha depositado la confianza, hasta de entregarle el dinero del grupo en sus manos, ¿verdad? Entonces este vino de presentado, porque a él no lo invitaron, los sacerdotes no le hablaron a él diciendo: oye, ¿qué te parece si tú nos lo entregas y nosotros te damos, ¿verdad?, un dinero? No, él vino de su propio medio, ¿verdad? Vino y le dijo: ¿qué me querréis dar? Y dice la palabra que ellos le asignaron 30 piezas de plata.
30 piezas de plata le asignaron. O sea que eso no estaba ni siquiera pensado. Ellos no tenían ni idea de que eso iba a suceder. Judas fue que vino y lo motivó. Entonces dijo, ok, aquí hay 30 piezas de plata. El hecho de escoger 30 piezas de plata no era una casualidad ni era una cosa que le vino a ellos del momento, sino que ya eso estaba establecido en la Biblia, que por ejemplo el precio de un esclavo era 30 piezas de plata. Generalmente cuando se compraban y se vendían esclavos, ¿verdad? Un esclavo que tuviera en buena forma, 30 piezas de plata era el precio. Y si alguien mataba a una persona, un esclavo, por ejemplo, qué sé yo, de cualquier manera, y tenía que resarcirlo, tenía que pagarlo, eran 30 piezas de plata. Y eso estaba establecido en la cultura judía, en la cultura hebrea. Ahora, ¿cuánto dinero sería en la actualidad 30 piezas de plata? Porque habría que pensar por qué Judas era que era un dineral. ¿Y por qué cuando le ofrecieron 30 piezas de plata, él no regachó, no dijo, no, deme un poco más porque eso es muy poco, o qué sé yo? ¿Por qué? Fíjense, 30 piezas de plata en la actualidad serían entre unos 200 a $300. O sea, Judas lo más que recibió pudo haber sido unos $300, lo máximo. Hablando de dólares y hablando de dinero, ayer yo hice una referencia sobre los diamantes y el precio. Y después que terminé, pues me puse a buscar. Y hay una lista de 10 diamantes, ¿verdad? Que tienen sus precios ahí. El diamante más caro no tiene precio, o sea, no se determina, dice desconocido. Pero el segundo, el número 9, comenzando con la lista del 1, ¿verdad? El 10, el siguiente, ¿verdad? Más precio, después del que más precio tiene, que no se conoce, o sea, está oculto, desconocido para, qué sé yo. El segundo son dos. El número 9, el diamante número 9, son 2 billones de dólares. Yo había dicho 30 millones, pero, o 20 millones creo, pero no, 2 billones. O sea, 2 millones de millones. 2 billones de dólares. ¿Cuántos son 2 billones? Para usted y para mí eso no entra en la mente, ¿verdad? Porque uno nunca se imagina. Uno habla de millones y ya eso es grande para nosotros, pero 2 billones sería, por ejemplo, la mitad de la fortuna de Donald Trump. Porque Donald Trump tiene unos 3 algo billones. 3 billones y pico. ¿Ok? Bill Gates, por ejemplo, creo que estaba en 10 a 12 billones. Y así yo Soro, que son de los más millonarios, Slim, que es un mexicano de los más millonarios, andan por ahí, ¿verdad? Pero Donald Trump no es de los más ricos, porque es lo que tiene son 3 y pico de billones. Billones, no estamos hablando de millones, ¿ok? 1 millón solamente cuesta el avión que él tenía. Entonces, fíjese, si esta gente tiene estos billones, ¿verdad? Y este diamante cuesta, ¿verdad? 2 billones. Y Judas entrega a una persona, a Jesús, por 30 monedas de plata, 30 piezas de plata, o sea, unos $300. El dinero no era la tentación en sí, no era la tentación el dinero. O sea, no fue la motivación que llevó a Judas en sí a entregar a Jesús, el dinero. ¿Qué sería entonces? ¿Qué sería entonces? Bueno, este mal de Judas que llevó a entregar a Jesús es el mismo mal que lleva a la gente a no creer en Dios, a darle la espalda a Dios, ¿verdad? Que es esa confusión que le viene por las influencias de las tinieblas.
sea, no es tanto el dinero, no es tanto la posesión, es la influencia de las fuerzas de las tinieblas lo que lleva a eso. De hecho, lo vamos a ver más adelante, cómo Judas fue una víctima de Satanás. O sea, fue una víctima de Satanás, lo agarró, lo influenció y lo poseyó para que robara dinero de la bolsa y para que su corazón se fuera, ¿verdad?, maleando hasta llegar al punto de entregar a Jesús. Por eso es que la Biblia dice, no deis lugar al diablo. No se puede jugar con las tinieblas, no se puede ni siquiera inventar con eso, porque Satanás no es cualquier cosa, es maligno con grandemente maligno y tiene toda la sagacidad y el engaño para enredar y embaucar a cualquiera, no importa su nivel espiritual. Por eso muchos generales del Evangelio han caído por ¿verdad? El engaño, esta arte de engaño de Satanás que lo lleva a que su mente se confunda y que pongan la atención en otras cosas diferentes a las que el Señor nos ha, ¿verdad?, exhortado a que pongamos la atención. Entonces, no fue el dinero, no era que Judas era malo, vamos a decir así, por naturaleza. Todos somos malos por naturaleza, pero no era eso. Es que en ese corazón Satanás encontró tierra fértil para trabajar y operar. Él le dio lugar a Satanás. ¿Cómo? Primeramente con la ambición, el querer tener dinero para el cual no había trabajado, adueñarse de lo de otro. Eso es abrirle la puerta al diablo, el que roba, el que engaña, el que hace todas estas cosas cuando tiene la oportunidad. Eso es abrirle la puerta al diablo y por eso el diablo los confunde. Y llega un momento que se creen que son los héroes, los protagonistas y que todo está bien, que todo va a salir bien. Ese es el problema que tiene la humanidad, que no se da cuenta y su mal lo justifica, su pecado lo justifica y hasta lo entretiene y se divierte y no se dan cuenta que están cada día hundiéndose más y más en el hoyo de perdición eterna. Eso es terrible, mis amados. Por eso es que nosotros debemos ser celosos y cuidar nuestra salvación y no jugarnos, ¿verdad?, con las cosas de este mundo. No se puede darle un chance, una oportunidad. Todo lo que usted piense hacer, piense sentir, primero consúltelo con Dios, consúltelo con la palabra. Y si no está en línea con la palabra, rechácelo. Rechácelo porque no es de Dios. Nosotros debemos aprender de la vida de Judas, debemos aprender cómo cuidarnos nosotros también. Porque así como Judas cayó, caen muchos. Y no solamente con el dinero, sino con esta maldad en el corazón que los lleva, ¿verdad?, a darle la espalda a Dios. Dice en el 16, desde desde que llegaron a ese acuerdo, ¿verdad?, buscaba oportunidad para entregarle. Oiga esto, o sea, no fue una cosa de la noche a la mañana, fue una cosa que él hizo este acuerdo y ya eso era buscando chance, oportunidad, y dónde va a ser, y estudiando la ocasión, el ambiente, ¿verdad? Lucubrando, ¿verdad? Haciendo, qué sé yo, pensamiento, ingeniería, de dónde va a entregar al maestro. Así que de los casi 3 años que Judas duró junto con Jesús, hubo buen tiempo de él que fue elucubrando, pensando, maliciando de cómo hacer esto, de cómo entregar a Jesús. Amén. Seguimos en el versículo 17, pero ya cambiamos de tópico, ya esa parte de Judas pasó, ahora vamos a la parte de la institución de la cena del Señor. La cena del Señor. ¿Ok? Un concepto muy importante porque el Señor Jesucristo dejó establecida la celebración de la cena, de la Santa Cena, lo que llamamos la Santa Cena, que por cierto ha sido tergiversado, manipulado y convertido en otra cosa diferente, ¿verdad?
pero algunos lo tienen al pie de la letra como es, ¿verdad? Y con el propósito que es, ¿ok? Dice en el 17, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, ya en Levítico ustedes recuerdan que hablábamos de las fiestas, de las diferentes fiestas, Jesús celebraba y participaba en esas fiestas, y la fiesta, ¿verdad?, de los panes sin levadura, que recuérdense que eran 7 días de celebración, y que dentro de los 7 días, ¿verdad? Uno de ellos se celebraba la Pascua, la fiesta de la Pascua caía dentro de la fiesta de los panes sin levadura, porque la Pascua era un día, uno de los 7 días, ¿ok? Entonces dice el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo, ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? O sea, dentro de la fiesta estaba la celebración de la Pascua. Que recuerde que era la celebración del pase de los judíos o de los israelitas de la esclavitud de Egipto a la libertad de la tierra prometida, de la Canaán. Eso es la Pascua, ¿verdad? Y había forma de hacerla especificada, ya lo vimos en Levítico, de cómo debía hacerse. Debían recogerse hierbas, ¿verdad? Comestibles, hierbas que no eran como la lechuga, así agradables, sino eran amargas, muchas de ellas, hierbas amargas del campo. Y debía prepararse, ¿verdad? Un cordero, un macho cabrío, un cordero, ¿verdad? Para prepararlo y comerlo. Tenía que comerse el cordero junto ahí, el grupo. Y entonces era una cena específicamente. Y por supuesto se usaba panes sin levadura durante esa cena. Se usaba vino también, era pan sin levadura, vino, la carne del cordero y las hierbas, ¿verdad? También. Por supuesto, debió haber frutas y esas cosas y nueces, que era muy común entre la dieta de los israelitas, ¿ok? Entonces, por eso que ellos vienen y le dicen, eh, ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? Preparar quiere decir buscar los ingredientes necesarios, matar el cordero, prepararlo, ¿verdad? Sazonarlo y ponerlo, ¿verdad? La forma que sea, buscar las hierbas, prepararla, el vino, los panes y tener un lugar donde estuvieran todos. Eran 12, ¿verdad? 12, por lo menos los 12, más Jesús, eran 13 entonces. Preparar un lugar, una mesa donde hubiera 13 personas, ¿verdad? Entonces eso fue lo que ellos le preguntaron. ¿Qué le contestó Jesús? En el 18 dice, y él dijo, id a la ciudad, ok, a cierto hombre, a cierto hombre, aquí dice a cierto hombre, no quiere decir a cualquier hombre que aparezca, sino a cierto hombre que él le indicó quién era. Probablemente le dijo el nombre, no aparece aquí, pero probablemente le dijo, el que vive en tal sitio, que tiene tal casa, en tal sitio. ¿Verdad? Ve a ese señor, vayan a ese señor y díganle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. ¿Ok? Entendamos, ¿quién era este hombre? Este hombre por fuerza tuvo que haber sido uno de sus discípulos, no de los 12, pero sí de los otros tantos que aunque no pertenecía al grupo de los 12, pero Jesús era su maestro, porque ellos se lo presentaron así, el maestro dice, o sea, y él conocía que era el maestro, no les dijo Jesús por el nombre propio, Jesús el hijo de María dice, como si fuera un desconocido, sino el maestro, ¿verdad? El maestro, cuando dice el maestro, se supone que ya sabía a quién se refería, el maestro tuyo, porque había muchos maestros, acuérdense que dentro de los sacerdotes había los escribas, los fariseos, los doctores de la ley, y ellos eran maestros y enseñaban también, ¿verdad? Entonces cuando le dicen el maestro dice, entonces este tuvo que haber sido uno de los que escuchaban y seguían las enseñanzas de Jesús. Y por supuesto, como conocemos los principios bíblicos y como conocemos que nuestro Dios es un caballero y que nunca empuja, nunca entra así, sino que sigue las líneas, ¿verdad?, de respeto de la persona, tenemos que entender que ya Jesús había hablado con este hombre, o qué sé yo, el hombre le había
ofrecido cuando usted necesite, ¿verdad? Algo, mi casa está a la disposición. Cuando usted quiera pasar con su grupo, que quiera pernoctar allí, pasar la noche o un tiempo, o comer, usted nada más me avisa, ¿verdad? Digo yo, tiene que haber habido un acuerdo entre ellos para Jesús decirle, anda, ve y dígale a ese hombre. ¿Mm? No era que Jesús entraba así como un intruso a imponerse él a la casa privada de un señor. No, no, no. Jesús no es así. Jesús siempre opera con el respeto debido. Amén. Entonces eso nos da a entender que ya había habido cierto ofrecimiento de este hombre en ese sentido. Por eso Jesús le mandó, díganle, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. ¿Ok? Y cuando dice mi tiempo está cerca es porque él ya le había enseñado a todos los discípulos que él iba a morir, que iba a entregar su vida, ¿verdad? Que llegaría la hora en que él tendría que hacer eso. Entonces por eso dice, mi tiempo está cerca. ¿Qué tiempo? El tiempo de partir, de morir, de hacer el sacrificio en la cruz del Calvario. Por supuesto, entonces este hombre, que yo entiendo que era uno de los discípulos, no de los 12, pero de los otros tantos discípulos, ya sabía cuando Jesús decía mi tiempo ha llegado, sabía a qué se refería. Amén. ¿Me están siguiendo? Ok. Así es como yo enseño, ¿verdad? Buscando la explicación de cada cosita para que podamos entender bien que las escrituras no es una cosa aérea ni ¿verdad? Extraterrestre, es una cosa de vivencia diaria. Ok, vamos a seguir. En el 19 dice, y los discípulos hicieron como Jesús les mandó. ¿Ok? Jesús le dijo cómo hacer todo, ¿verdad? Y prepararon la Pascua. Prepararon la Pascua. Reitero, no era la Pascua que nosotros celebramos como el tiempo pascuero en diciembre, ¿verdad? Que se confunde la Pascua con el nacimiento de Jesús y es un barullo ahí que no tiene ni base bíblica ni nada, ¿ok? Entonces dice en el 20, cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. O sea, había una mesa donde cabían por lo menos los 13, ellos, 13, ¿verdad? Los 12 discípulos más Jesús. Claro, tenía que haber sido en un comedor, ¿verdad? Preparado, aislado, donde no había más gente, porque era una cuestión de intimidad entre ellos, ¿verdad? Entre ellos. No había nadie más, sino Jesús y los 12, ¿ok? En esa cena. ¿Y quién trajo las cosas, las provisiones? Los discípulos tuvieron que hablarle a Judas, mira, hay que comprar un corderito, hay que comprar el pan y lo otro. Entonces se sacó del tesoro para comprar todo eso. No todo lo que se comió allí fue donado. Ellos compraron porque tenían fondo, ¿verdad? De lo poco que Judas dejaba, ¿verdad? Después de haberse robado una gran parte, pues ahí había en el tesoro. ¿Entienden? Entonces dice que cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12. En el 21 dice, y mientras comían, o sea, ya estaban comiendo el corderito, el pan, que esto, las hierbitas y las cosas, dice, Jesús dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Oiga eso, qué noticia, qué conversacioncita esta es durante una cena. De cierto les digo que uno de ustedes me va a entregar. Acuérdese que ya Judas había hecho el acuerdo con los sacerdotes de que por 30 monedas de plata lo iba a entregar. ¿Cómo Jesús supo eso? Nadie se lo dijo, pero recuérdese que él tiene pleno discernimiento. ¿Ok? Al no haber cometido pecado, Jesús tenía todas las facultades de poder conocer el corazón de las personas, hasta sus pensamientos y todo eso. No porque era Dios, porque Él no podía usar en esta tierra sus atributos de Dios. Él no sabía lo que había en el corazón y en la mente de la persona porque era Dios, sino porque era puro, ¿ok? Porque era una persona pura, que no había cometido pecado. Todo lo que Él hizo en esta tierra fue como hombre, no lo hizo como Dios.
porque aunque era Dios, dice la Biblia, que no tuvo el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se enajenó. Se enajenó quiere decir que renunció o puso a un ladito todo lo que son sus atributos de Dios. Cuando Él anduvo en esta tierra, caminando entre nosotros, no caminó como Dios. Nada de lo que hizo lo hizo como Dios. Lo hizo como hombre, pero no cualquier hombre, un hombre que no había pecado. Imagínese usted y yo, si no hubiéramos cometido pecado ni haber nacido de nuestros primeros padres que fueron pecadores, si hubieran nacido puros, hubiéramos podido hacer todo lo que Jesús hizo en la tierra. Conocer el pensamiento, conocer las intenciones y todo. Caminar sobre las aguas, multiplicar los panes y los peces, ¿eh? Convertir el agua en vino. Todo eso lo hizo Jesús no porque era Dios. No lo hizo como Dios. Hay gente que no me entiende. Gloria a Dios. Por ahí está Rosa Plumé. Amada, ya te sanaste. Hemos estado mi esposa y yo con, ¿verdad? Ay, Rosa, y orando, ¿verdad? Pero qué bueno que apareciste ahí, amada, qué alegría. Hay mucha gente que no me entiende a mí y que me tiene hasta miedo porque yo le pongo las cosas así claritas como son. ¿Me entiende? Nada de lo que Jesús hizo en esta tierra lo hizo como Dios. Lo vivió como hombre, todo lo que hizo lo hizo como hombre y murió como hombre. Murió como hombre. No fue Dios que murió en esa cruz, fue el hombre. Jesús, ¿verdad? Dios hecho hombre. Emmanuel fue que murió, ¿verdad? La parte humana. Ok. Entonces, por esa razón, él sabía que Judas lo iba a entregar. De hecho, desde que Judas se unió al grupo, ya Jesús sabía eso, porque tenía ese conocimiento. Amén. Tenía ese conocimiento. No porque era Dios, sino porque era puro. ¿Ok? Entonces, ¿por qué si él era Dios no actuó como Dios? Si hubiera actuado como Dios, si hubiera hecho algo como Dios, hubiera sido un fraude. Hubiera sido un fraude. Porque él no podía actuar como Dios. Tenía que actuar como uno de nosotros, igualito que como uno de nosotros, excepto sin pecado. Ese fue el acuerdo con el Padre. Que él se enajenara, dejara sus atributos de Dios y se convirtiera en un hombre, un humano. ¿Me entienden? Si hubiera sido Dios no lo hubieran podido matar. No, porque Dios no muere. Dios es eterno, no puede morir. Por eso Él tuvo que encarnarse, tuvo que convertirse en hombre para poder morir por nosotros. Amén. ¿Sí? Ok. Entonces Él le dijo, de cierto digo que uno de vosotros me va a entregar. Imagínense, como él dice, uno de vosotros, no dijo Judas me va a entregar, sino uno de vosotros. O sea, para que ustedes sepan, no lo voy a denunciar quién es, pero para que sepan que uno de ustedes me va a entregar. Entonces, me imagino, y aquí lo dice cada uno, pues se sorprendería, pero Dios mío, ¿cómo va a ser? Uno de nosotros, de los 12. Eso es imposible. Y entonces comenzaron a decir, pero si Jesús lo dice, entonces tiene que ser, porque él nunca ha mentido. Él nunca ha mentido. Entonces, ¿quién será? ¿Seré yo? Que ni siquiera por la mente me ha aparecido, ni me he soñado con eso, diría Juan o Pedro, qué sé yo. Entonces, dicen el 22, y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Pero no así, yo interpreto que no fue así en público, ¿verdad? Sino que cada uno de una manera u otra venía y se le acercaba y decía, Señor, ¿soy yo? ¿Seré yo, Señor? Y probablemente él le decía, no, no eres tú. Y entonces ahí venía el alivio, ¿verdad? Ay. Entonces venía el otro y le preguntaba, y el otro, porque aquí dice que cada uno, entristecido en gran manera, comenzó cada uno de ellos. Cada uno vino, o sea, los 12 vinieron. ¿Ok? Entonces él le contestaba. A uno vino y le preguntó, y entonces él le contestó, en el 23 le contestó y le dice, entonces
él respondió, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. El que mete la mano conmigo en el plato. Esto tiene muchas connotaciones, porque pudo haber sido la respuesta a uno de ellos que le preguntó. Por ejemplo, Juan, que siempre estaba cerquita, y le dijo, Señor, ¿soy yo? Y él quizá lo que le contestó, el que mete conmigo la... ¿Tú me entiendes? Quizá estaba mojando el pan en el aceite de oliva o cogiendo un pedazo de pan y el que mete la mano conmigo en el plato. O sea, al mismo tiempo, quizá Judas extendió la mano, digo yo. Pero también pudo haber sido general, uno que come conmigo siempre, que ha estado conmigo, como que dice, qué lamentable, ¿verdad? Que uno de los 12 me va a entregar. Tiene diversas formas de interpretarlo, ¿ok? Dice en el 24, a la verdad, y esto ya es en público, da todo, le dijo a la verdad, el Hijo del Hombre va. O sea, es cierto que me van a entregar y yo voy a ir. O sea, no me voy a negar, no me voy a escapar, no me voy a escabullir. El Hijo del Hombre va. O sea, me van a entregar y yo voy a ir. ¿Ok? Dice, según está escrito de él, voy a ir porque así está escrito. Es una profecía que tiene que cumplirse. Ese es el plan y el propósito, ¿verdad? Dice, más o pero, hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. O sea, ay de Judas, ¿verdad? Que lo va a entregar. Es un lamento, ¿verdad? Por eso yo entiendo que él no dijo o no manifestó públicamente quién era. Durante la cena no se supo quién iba a ser. Y por eso es que cuando dice el que mete la mano conmigo en el plato, este me va a entregar, quizás se lo dijo a uno de ellos en secreto, o quizás lo dijo en forma parabólica que nadie entendió todavía quién era. ¿Ok? Yo estoy seguro que si lo hubiera dicho, alguno de los otros hubiera impedido eso. Hubiera impedido. Pedro le hubiera cortado la cabeza a Judas. Si Jesús dice es Judas que me va a entregar, Pedro le hubiera cortado la cabeza. Porque Pedro andaba siempre con una espada. Y fue Jesús mismo quien le dijo que comprara una espada y que la cargara. Sí. De hecho, con esa espada fue que le cortó la oreja al sirviente, ¿verdad?, del sumo sacerdote. Entonces, queda entendido que nadie durante la cena allí tuvo idea de quién era el que iba a traicionar. Jesús no lo declaró así claramente, ¿ok? Pero sí dijo, ¿verdad?, que iba a suceder, que él iba a ir y se lamentó de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Y dijo, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. O sea, el destino y las consecuencias por haber entregado a Jesús es mejor, dice el mismo Jesús, que esa persona no hubiera nacido. O sea, si no hubiera nacido no tuviera ese problema, pero tiene un problema del gordo del brazo, más que cualquier otra persona. Eso quiere decir que Judas, ya Jesús sabía por discernimiento que no se iba a arrepentir, de que no iba a sentir ningún tipo de arrepentimiento, ni iba a tomar ninguna decisión para restaurarse, sino que se iba a ir derechito al infierno, como sucedió. Yo creo que si hay una persona que nosotros podemos decir y estar seguros 100% de que está en el infierno, que pertenece al infierno eterno, ese es Judas. Ese es Judas. No porque entregó a Jesús, porque ya eso estaba profetizado que alguien lo entregaría. Alguien tenía que entregarlo. Bueno, a Judas le tocó bailar con la más fea, pero Judas no fue al infierno porque entregó a Jesús. Judas fue al infierno porque no se arrepintió. Porque si él se hubiera arrepentido después de haberlo entregado, se hubiera salvado. No se salvó el ladrón que estaba ahí al lado de él porque se arrepintió. Y el otro no se salvó porque no se arrepintió. O sea, lo que lleva a Jesús al infierno eterno no es que entregó a Jesús. Lo que lleva a Judas al infierno eterno no es que entregó a Jesús. Es que no se arrepintió.
Por eso es que nosotros tenemos oportunidad de arrepentirnos de nuestros males, de nuestros pecados, ¿verdad? Y que debemos usar esa oportunidad. Bendito el nombre del Señor. Amén. Voy a acelerar acá me quedan 5 minutos y voy a llegar por lo menos al 29. ¿Ok? Dice en el 25, entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo maestro? No lo dijo así en público entre los 12. Maestro, entonces soy yo. No, no. Seguro que vino, como todos los otros vino, y le preguntó, ¿soy yo maestro? Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Tú lo has dicho. O sea, le dijo, sí, tú lo sabes. Tú lo has dicho. Tú lo sabes. O sea, fue entre ellos en secreto, en un momento de la cena. No fue, ¿tú me entiendes? Eso hay que entender el contexto. Eso no fue a voz al cuello ahí, que todos lo oyeron. No. Y dice en el 26, mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos, a todos, incluyendo a Judas, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. O sea, esto representa mi cuerpo, esto es símbolo de mi cuerpo, ¿verdad? El pan. ¿Mm? No es que el pan era el cuerpo, no es que el pan se convirtió en el cuerpo, eso no sucedió. Este símbolo de mi cuerpo. Cuando ustedes coman este pan, es como si estuvieran comiendo mi cuerpo para hacerlo de ustedes. Esto de que se da la transustanciación, que es una doctrina falsa, en que en el momento en que se levanta el pan se convierte materialmente en el cuerpo de Jesús, eso no es así. Eso es falsa doctrina, eso es mentira. No existe la doctrina de la transustanciación. ¿Ok? De que lo que comemos es el cuerpo de Jesús, material y físicamente hablando. No, es simbólicamente. Es una, es una conmemoración, es una recordación, es un trato simbólico. Cuando nosotros, como es un símbolo que cuando nos bautizamos, ¿verdad? Nos estamos identificando con la muerte de Jesús. Es un símbolo, el bautismo es un símbolo. ¿Usted me entiende? No, no es un símbolo. El agua no purifica a nadie, no le quita pecado a nadie, el agua donde nos bautizamos. Eso no sucede, eso es agua como cualquier otro. Usted se puede hacer una piscina en el mar, un río, y eso es lo mismo todo, porque es el poder simbólico que eso implica. Hay mucha gente que se pierde en eso, gente hasta inteligente que se pierde en eso. ¿Ok? Tomar y comer, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, incluyendo a Judas, todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Okay. Esto representa esa sangre que yo voy a derramar en la cruz para perdón de los pecados. Cuando ustedes toman esto, es como si tuvieran, ¿verdad?, recibiendo el peso de mi sangre que los perdona y la libre de la muerte eterna y del pecado. Pero es simbólico, ¿ok? El poder de la sangre de Jesús no está cuando tú te tomas la copa, está cuando tú confiesas que esa sangre fue suficiente para perdonar tu pecado. Ahí es donde está el poder de la sangre. No en que el vino se convierte en sangre en ese momento, lo cual es otra mentira del gordo. No de este brazo, porque yo no tengo el brazo tan gordo, pero del gordo del brazo, como dicen, es mentira. Esa transustanciación, ese misterio de conversión, de que se convierte el vino en la sangre de Jesús. Entonces nosotros somos, ¿qué leímos nosotros en Éxodo de la sangre? Que Jesús, Dios les indicó, no coman sangre. Hablamos mucho hasta de la morcilla y de todo eso. No coman sangre. Entonces ahora viene a hacer no comer sangre. ¿Cómo es la cosa? La Biblia no se contradice, amados. No se contradice. Si en Éxodo se prohibió que fuera bebida o comida la sangre del animal, ¿cómo es que la sangre de Jesús ahora sí? La sangre del cordero que ellos sacrificaban había que tirarla afuera donde se quemaban las cosas. Se usaba para ungir el lóbulo, el dedo y para rociarla y después la otra se tiraba en el fuego. Pero nadie se la comía.
El sacerdote no bebía la sangre del cordero en los sacrificios. Entonces, ¿cómo vamos a beber la sangre de Jesús en este sacrificio de él? O sea, si se pudiera usar la inteligencia, ni siquiera el discernimiento, sino la inteligencia, no se saldrían con doctrinas como esa que no tienen paradero, no tienen ni pie ni pisada. ¿Usted me entiende? Y por siglos y siglos y siglos y siglos, una barbaridad como esa se ha enseñado y se mantiene. La iglesia tradicional mantiene esa doctrina de la transustanciación como si fuera real. No lo es. No lo es. Bíblicamente no lo es. Amén. Porque, y me pasé un minuto más, por favor, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Por muchos es derramada, no es tomada, sino derramada. La sangre se derramó cuando las heridas, ¿verdad? Que le dieron, que le hicieron, las espinas, la espada en el costado, los clavos, esa sangre fue derramada, pero no fue tomada, sino derramada, ¿verdad? En el 29 dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. Oiga lo que él estaba bebiendo, el fruto de la vid. ¿Qué es el fruto de la vid? Vino. Vino no es la sangre. No dice no beberé más. Además, sería inconsistente que Jesús estuviera bebiendo él su propia sangre. Sería inconsistente, porque dijo, este es mi sangre. Entonces, como yo voy a beber mi sangre, ustedes también la van a beber. ¿Para qué? Bueno, quizá ustedes, si la beben, se van a sanar, se van a salvar, el pecado pero yo no necesito beberla. Entonces, diría Jesús, yo no necesito beberla porque yo no soy pecador. Usted ve que todo gira entre lo mismo, que no puede haber esa inconsistencia. Amén. Os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, o sea, del vino, ¿verdad? Hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. O sea, vamos a beber vino. Aleluya. Vamos a beber vino. Y no del lavagallo, no del malo, sino del selecto, del mejor, en el reino. Amén. Se me fue el tiempo, me pasé 2 minutos. Amén. Que Jehová te bendiga, te guarde, que Jehová resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Les espero mañana, Dios mediante. Voy a tratar de corregir el problema del sonido en esta plataforma. Usaré la que nunca me ha fallado. Amén, paz y bendición. El video va a estar en YouTube. Lo voy a subir a YouTube inmediatamente, así que a eso de las 9 ya ustedes lo pueden ver en YouTube. Por favor, suscríbanse en YouTube, denle like para que eso cobre más ánimo, ¿ok? Paz y bendición.